Buenas tardes, amigos, hermanos del Evangelio del Lonchecito. En esta tarde vamos a estudiar quizá uno de los puntos más importantes de todas estas lecciones, que es el pico largo y puntiagudo de las águilas reales. Entonces, hemos venido viendo ya las alas. Ayer hemos estudiado lo que son las garras y estos estereotipos, ¿no?, que muchas veces nosotros tenemos conjuntamente con las águilas, cuando ya están a la mitad de la edad en la cual necesitan esa regeneración. Entonces, ¿qué sucede con el pico? El pico largo y puntiagudo se curva, ¿no?, apuntando hacia el pecho. Entonces, en los hombres, en nosotros, ¿no?, significa nuestra boca. Vamos a estar más adelante quizás haciendo algunos talleres que tienen que ver con este tema, porque es quizás de los más extensos, ¿no?, de las partes del águila que le toca regenerar, que estamos viendo nosotros aquí. Entonces sabemos que va a ser muy importante para todos nosotros y también para ustedes poder tener un espacio ideal en el cual nosotros podamos ver, ¿no?, este punto tan importante como es el tema del águila y del habla del hombre. Muy bien, entonces en los hombres significa pues la boca, ¿no?, y las palabras sobre todo que salen de ella. Por eso es menester de cada ser humano, ¿no?, hacer algunos cambios. Y el primer cambio que tenemos que hacer es el primer drive, ¿no?, que es nuestra boca, ¿no? Y así, para poder renovarla con palabras no de maldición, sino con palabras de bendición, alabanza y adoración. Hay algunos textos bíblicos que son muy importantes. Por ejemplo, les voy a citar algunos, que es Santiago 3:2, ¿no? Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué dice?, todo el cuerpo. Hay otro versículo también que para mí es uno de los más importantes, que dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, solo podremos tener un cántico nuevo y así renovar nuestra adoración tan solo si podemos nosotros remodelar y regenerar todo aquello que sale de nuestra boca. Y si recordamos al Mesías, él dice que más importante, más vital, más imprescindible, que es lo que entra a nuestra boca, es lo que sale. Sabemos que nuestros labios, o las palabras, mejor dicho, que salen de ella, pueden ser tanto los mejores demoledores como los mejores arquitectos de la vida. Entonces, así como el águila en su vida, en su proceso de regeneración, es menester que pueda sacarse el pico para que pueda regenerar otro pico, así nosotros ya en una determinada edad, nosotros somos conscientes a través de las experiencias que hemos tenido, cuántos problemas nos ha dado precisamente todo aquello que sale de esta boca. Esta boca es
el conglomerado, ¿no? Porque vamos a ver algunos elementos, ¿no? La boca tiene que ver con la voz, tiene que ver sobre todo con la mentalidad y con los pensamientos que tenemos y que salen de ella. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Isaías 6:7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio, dice, tu pecado, ¿no? Y limpio tu pecado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de nuestra boca puede no solamente herir, sino también puede restaurar? Y esa es una parte muy importante, la restauración. Ahora, sacarnos el pico. ¿Qué significa sacarnos el pico, no? Es purificar nuestra boca de esas palabras de maldición, que también son esas palabras vulgares, ¿no? Que contienen también muchas veces chismes, agresiones verbales, insultos, palabras de doble sentido, etcétera, que nos acarrean problemas, que nos acarrean muchas veces conflictos con la otra persona. Romanos capítulo 3, versículo del 13 al 18, dice algo que es muy fuerte. Dice: sepulcro, abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, es decir, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuántas personas existen con este sepulcro que tienen como boca, ¿no? Donde solamente salen cadáveres pestilentes, donde solamente salen palabras de muerte, de maldición, y no de bendición y de construcción? ¿Cuántos de nosotros es necesario muchas veces revisar lo que sale de nuestra boca para poder nosotros, en lugar de darle cabida a todo este proceso de mortandad que existe y que sale de ella, podamos en un momento preciso y oportuno poder nosotros corregir ciertas áreas y ser, a lo contrario, ese bálsamo de buena fragancia a través de palabras que puedan condimentar sabrosamente una conversación, un diálogo, y de esa manera poder mejorar, no solamente en la parte moral, que ya es mucho, sino sobre todo en la parte espiritual. Somos lo que sale de nuestra boca, y aquello de lo que sale de nuestra boca es lo que prolifera en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a lo que nosotros creemos y decimos. Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nuestra boca sirve también para poder recurrir oportunamente a aquellas personas que algunas veces le debemos una disculpa, a otras le debemos un perdón. Necesitamos en ese momento oportuno, antes que esa persona ya no esté, o que quizás nosotros tampoco, poder restaurar y poder reconciliar. ¿A través de qué? A través de nuestra palabra, a través de las cosas que nosotros tenemos. Hemos dicho que todo lo que sale de nuestra boca son nuestros pensamientos, pero también son los deseos de nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotros evaluarnos a nosotros mismos a partir de lo que sale de nuestra boca? Es decir, que la autoescucha va a ser muy importante en estos tiempos. Poder hacer una especie de grabadora, poder apartarnos y ser una especie de grabadora que pueda, o que podamos nosotros escuchar luego a través de ella todo lo que nosotros decimos y hablamos, que es lo que finalmente nosotros somos. Entonces, volviendo al águila, en todo este tiempo el águila deberá de tener paciencia
pero también fortaleza mental, aunque el dolor, es decir, la parte del espíritu, ¿no?, el hambre y la sangre lo puedan agobiar. ¿Qué estoy queriendo manifestar con esto? Que no es fácil, que muchas veces es complicado. Lo que hemos venido teniendo como un cementerio interior por largos años, muchas veces y tantas otras es difícil de poder borrarlas tan solamente en un día, en 2 días, en una semana. Requiere una rehabilitación, ¿no?, y un proceso de cambio que tiene que ser constante, una autoexaminación de nosotros mismos a través de lo que hablamos, totalmente permanente, cada instante a cada instante. El profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 10 de su libro, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Porque no es fácil. Quizá en el proceso del águila, una de las partes más dolorosas es precisamente poder sacarse el pico. ¿Cómo sucede este sacarse el pico? Este sacarse el pico puede suceder de 2 formas, ¿no?, de acuerdo al instinto del águila. La primera puede suceder cuando ya al sacarse las uñas, quizá el pico del águila aún todavía no esté muy deteriorado, aún todavía puede arrancarse, ¿no?, el pico, ¿no? Entonces, si lo hace, bueno, ya no va a poder, ¿no?, sacárselo a sí mismo. Entonces, lo que nos dicen, ¿no?, los de la National Geographic, ¿no?, es que cogen el pico y empiezan a golpearlo contra las paredes de la cueva en donde se han escondido por todo este tiempo de restauración, de regeneración, de transformación. Entonces, imagínense que es brutal darse de picotazos contra la pared, ¿no?, de la cueva, del lugar donde ellos están establecidos para este cambio, para esta regeneración, hasta que el pico pueda caerse. Ahora, es sangriento, es incruento este fenómeno y este episodio que sucede en su vida. Entonces, en este tiempo, el águila ya no va a hablar, sino va a reflexionar. Y eso tiene una importante enseñanza para cada uno de nosotros con respecto al habla y al significado de los tiempos de silencio que debemos de tener. Hay momentos donde es necesario hacer ayunos de silencio. Y no es necesario ser religioso, no es necesario pertenecer a una congregación para hacerlo. Hay momentos donde, por ejemplo, un día nos podemos trazar esta meta espiritual de dejar de hablar. Nos vamos a un lugar apartado, si fuera posible a meditar, pero hacer un completo y total silencio, porque es el silencio el que finalmente te va a llevar a esa meditación auténtica, a esa meditación genuina, no esa meditación que te enseñan en los tutoriales, sino esa meditación que precisamente te va a dar la misma necesidad de guardar silencio para que al silenciar tu boca, tus oídos espirituales puedan plenamente hacer una estrecha vinculación como si fueras una antena y puedas sintonizar y ecualizar precisamente con la presencia de Dios. El silencio es muy importante en nuestra vida. Muchas veces no podemos concentrarnos porque hablamos mucho. Hay un sabio adagio que dice que el habla va a producir que el silencio y que la gran escucha a su vez pueda ser un acto de plena espiritualidad en el camino de reencuentro con nuestro propio yo a través de la relación con Dios. Es interesante todo este circuito y todo este proceso que se establece de tal forma.
¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre la oración y la meditación? Mientras la oración o el rezo es hablar, es decir, de que es un aspecto de poder sacar lo que tenemos, entonces es extrospección, lo que le llamamos, es decir, nosotros le hablamos a Dios a través del rezo y de la oración. Pero cuando nosotros meditamos, que significa guardar silencio, ya no expresamos, sino que lo que vamos a hacer es interiorizar, y lo que en esta fase de introspección va a ocurrir es que en lugar de nosotros emitir sonidos a través del habla, vamos a tener la gran oportunidad de poder escuchar la voz de Dios. Ahora, con esto no te estoy diciendo que lo vas a hacer quizá audiblemente, como que quizás sí. Pero lo que quiero decirte de manera sobria es que el Señor va a hablar a tu corazón en esta etapa importante de poder guardar silencio y entrar en un completo recogimiento, en una llana reflexión en el que vamos a dejar de ser nosotros para que Dios sea quien verdaderamente es. Y este tiempo que ya nos viene aconteciendo, desde ya estamos viviendo la Semana Santa, es un lugar y un espacio propicio como para poder generar este estadio de calma, de meditación, de silenciamiento, este espacio de trascendentalidad que nuestra alma necesita, que esta alma hambrienta, sedienta, quizás dolida, necesita para poder generar cambios y procesos estructurales que nos van a llevar a tener un mejor discernimiento de las cosas y poder obrar mucho mejor y poder tomar las decisiones correctas, no de acuerdo a nuestro libre albedrío, que muchas veces es un libertinaje total, de total relajo, sino que va a ser poder darle nuestro libre albedrío al Señor para que Él pueda hacer su santa voluntad. Entonces, como verán, suena muy bonito, suena muy sublime, pero no es fácil. Requiere de decisión, requiere de compromiso, requiere de tal voluntad que haga que cada uno de nosotros, es decir, en familia, si no es partícipe, al menos pueda respetar la voluntad de esa persona que ha decidido ese día poder ayunar. Lo ideal sería también que sea un ayuno no comestible, solamente con agua, solamente con agua. Y en la soledad de su cuarto, de un lugar establecido en el cual pues no pueda ser víctima de algunas interrupciones, pase ese tiempo solaz de recogimiento y de reflexión para que puedan suceder cosas y fenómenos extraordinarios en su vida. Vuelvo a decir, no es fácil. Quiero contarte una historia para finalizar. Un mercader griego y rico quería dar un banquete con comidas especiales. Entonces llamó a su esclavo y le ordenó que fuera al mercado a comprar la mejor comida. El esclavo volvió con un bello plato cubierto con un fino paño, y el mercader entonces remueve el paño y asustado dijo: ¿lengua? ¿Es este el plato más delicioso que encontraste? El esclavo, sin levantar la cabeza, respondió: la lengua es el plato más delicioso. Sí, señor, es con la lengua que usted pide agua, dice mamá, hace amistades, conoce personas, distribuye sus bienes y también perdona. Con la lengua, mi señor, usted conquista, reúne a las personas, se comunica, dice Dios mío,
canta, cuenta historias, guarda la memoria del pasado, hace negocios, dice yo te amo y habla bien. Entonces el mercader, no muy convencido, quiso testear la sabiduría de su esclavo y lo envió nuevamente al mercado, ordenándole que trajera el peor de los alimentos. Entonces vuelve nuevamente el esclavo con un lindo plato cubierto por fino tejido que el mercader terminó retirando, todo ansioso para conocer el alimento más repugnante. Lengua otra vez. Lengua otra vez, dijo el mercader, espantado. Sí, lengua, dijo el esclavo, ahora con un tono más altivo, ¿no? Es la lengua que condena, separa, provoca intrigas y celos. Es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La lengua expulsa, aísla, engaña al hermano, responde a la madre, ofende al padre, insulta al prójimo. La lengua declara la guerra. Es con ella con la que usted pronuncia la sentencia de muerte. No hay nada peor que la lengua y no hay nada mejor que la lengua. Depende del uso que usted haga de ella. Y sin esperar respuesta, el siervo hizo una reverencia y se retiró. Qué hermosa historia, ¿no? Acerca de la lengua. La Biblia sabia nos recuerda que la lengua es un órgano difícil de domar, pues tiene poder tan grande que requiere mucho para poder controlarla. La razón de ello es que esas equivocaciones, errores, esa necedad que nos habita, hace que este órgano nos controle. Y eso que hay un capítulo, casi completo, dedicado al tema de la lengua en la Biblia, que sería y te haría, ¿no?, muy bien poder leerlo, ¿no? Por eso quiero invitarte en esta tarde al libro de Santiago. Santiago es un libro, si quieres ser sabio, lee Santiago. Santiago te va a enseñar fenómenos totalmente especiales y de plena relación con Dios, un verdadero santo, quien te puede enseñar el camino de la santidad. En Santiago, el capítulo 3 tiene un capítulo dedicado a lo que dice la lengua. Es más, en el subtítulo vas a poder darte cuenta acerca de la lengua, ¿no? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros. Muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, todos ofendemos muchas veces. Y acá en el versículo 4 es importante. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiera, ¿no? Entonces, la razón de ello es que el pecado que mora en nosotros controle este vital órgano. Nuestra boca tiene un órgano muy, muy poderoso, el mismo que puede construir, ya hemos dicho, que puede destruir, que puede bendecir y que puede maldecir. Ahora, algunos me podrán decir: ¿y los mudos? Bendito los mudos, entonces, que se salvaron, ¿no? Y que podrán ellos sí ser propicios al reino de Dios. No precisamente, sino lo que pasa es de que la lengua muchas veces origina una serie de circunstancias que no solamente es ajeno, como hemos venido diciendo, a las personas que puede llegar, ¿no? Todo este contenido de insultos, de vulgaridades y de ofensas, ¿no? Sino que desde ya esto sale de un lugar muy, pero muy profundo, del cual significa que estamos viviendo en total podredumbre, ¿no? Entonces, los mudos, ¿cómo sería entonces en el caso de los mudos, ¿no? Los mudos, en cierta forma y cierta manera, quizá al no poder expresar
palabras propiamente dichas y propiamente entendidas, no van a llegar quizá a ofender a la persona, pero lo cual no significa que dentro de su mente y dentro de su pensamiento estén totalmente libre de todo, ¿me entiendes? La necedad, esta carga negativa que puede habitar dentro de ellos, ¿no? Pero estamos hablando en el sentido de que la mayor porcentaje de seres humanos hablamos, y es más, yo creo que los mudos tienen menos problemas que nosotros. Pero la carga viral de las personas que sí pueden expresar y que pueden hacer, ¿no?, aspaviento de todo ello, es mucho mayor, quizás para poder recibir una contrarrespuesta, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Entonces, recordemos que nuestras palabras pueden ir acompañadas de dardos destructivos con maldad y pecado. Una persona madura y sabia responde a controlar, ¿no?, tan vital y tan poderoso miembro, ¿no? Hay unos textos muy importantes. Cité a Santiago como uno de los textos que para mí en lo personal me ayudan mucho en este caminar, en este peregrinaje de sabiduría, de constante y perseverante sabiduría. Pero también hay otro texto, o mejor dicho, otro libro, que yo sé que les va a ayudar mucho en este camino, que es el libro de los Proverbios. Entonces, el libro de los Proverbios, sobre todo en el capítulo 10, tiene mucho consejo acerca de las relaciones interpersonales, porque estamos hablando en realidad de cómo me relaciono yo con las personas que están, ¿no?, en mi íntimo entorno, como aquellas personas que quizás están fuera de ella, pero que por diversas circunstancias, a pertenecer a las diferentes áreas de vida, pues tenemos algún tipo de comunión, tenemos algún tipo de relación con ellos. Entonces, en los proverbios, ¿no?, hay mensajes. Yo te invito, ya que en la calma de tu hogar puedas a su vez también compartir con la familia todo lo que es el Proverbios capítulo 10, ¿no? Pero te voy a citar algunos pasajes que ya los tengo aquí. Dice, por ejemplo, ¿no?, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Otro de los textos que a mí me gustan dice, plata escogida, seleccionada, de calidad, es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, la relación que tiene nuestro hablar con el pensamiento, con cómo estamos traduciendo el mundo y de ello cómo lo estamos entendiendo para poder expresarlo y darlo también a comprender a las demás personas, es un trabajo del pensamiento. Ya más adelante posiblemente estaremos dando algunos cursos de PNL, de programación neurolingüística, aplicados en el saber de la Biblia, y vamos a poder entender acerca de los decretos, acerca de cómo esta boquita o lo que sale de ella puede formar, ¿no?, cierto tipo de cadenas que involucran muchas veces a maldiciones generacionales y que nosotros tenemos el deber de poder cortar, porque nosotros somos lo que hablamos, somos lo que decimos. De esa manera nosotros expresamos más que un currículum, ya esa es nuestra carta personal de presentación, cómo hablamos, qué es lo que decimos. Y está por otra parte también, pues, ¿no?, esa máscara y esa antifaz de la hipocresía, ¿no?, como lo que vemos en los políticos, ¿no?, que muchos de ellos tratan de o intentan, ¿no?, con todo esfuerzo mostrar cierto tipo de personalidad, cierto tipo de hacer, ¿no?, que en realidad pues lleva mucha distancia en cuanto el decir y el poder obrar, ¿no? Dicen hechos y no palabras. El sabio, ¿no?, reflexiona siempre antes de hablar. Esa es una de las marcas características, yo diría la marca registrada, y un
y un consejo sabio y prudente, ¿no? Como antes de hablar necesitamos primero procesar aquello y de esa forma vamos a evitar enojos con nosotros mismos, vamos a evitar discusiones y conflictos con el ser humano y sobre todo lo más importante, ¿no? Vamos a evitar que pueda haber un corte, ¿no?, en la comunión que se debe establecer siempre con Dios y que muchas veces esta se corta en la relación que hemos emprendido a establecer con Él precisamente, ¿no? Entonces, Señor, debería de ser nuestra oración en este tiempo, ¿no? Ayúdame a controlar mis palabras, ¿no? ¿Cómo y cuándo las digo? Si voy a abrir mi boca, que sea para edificar y no para derribar. Lo que vaya a expresar, que sea solo para bendecir. Hay tanto para poder hablar en cuanto al habla. Hay uno de los acuerdos muy importantes que aprendí hace buen tiempo y del cual quizá ya más adelante vamos a empezar a desarrollar a través de historias, de relatos, de cuentos, como cuando éramos niños, porque lo seguimos siendo. En cuanto a un acuerdo muy especial que se llama de ser impecable con nuestras palabras, ser prolijo con nuestras palabras. Pero la palabra impecabilidad en las palabras para mí es muy importante, porque impecable significa sin pecado. Y cuando hablo del término pecado quizás suene muy fanático religioso, ¿no? A aquella persona que todo lo ve pecado, ¿no? Que es un fatalista total, ¿no? Que es un denunciador, un juzgador, ¿no? No. Hablo la palabra pecado en el sentido más natural y más cordial. Quizás exhortativo sí, pero no en ningún afán de denunciar, ¿no? Porque quien les habla peca todos los días. Es decir, que la palabra pecado no nos debe de asustar. Es como decir una equivocación, es como decir un error. Pero en la profundidad espiritual, toda esta equivocación, todo este error, perjudica nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si hablamos de sin pecado, es decir, impecable, ¿qué cosa es el pecado? Es todo lo que nos aleja de nuestra relación con el Padre Todopoderoso. Entonces, cuando yo rompo toda esta unidad, lo que en sí estoy haciendo, lo que yo estoy realizando, es como cortar el cordón umbilical con el Padre, mi relación con el Padre, que también es madre, porque el Padre también es madre. Entonces, esa relación es cuajada y entonces establecemos lo que muchas veces nos han enseñado, ¿no? La separación, el distanciamiento. No con Dios con nosotros, sino nosotros para con Dios, porque Él es inmaculado y Él no puede mancharse muchas veces con el pecado que nosotros estamos haciendo. Si nosotros nos confesamos y nos arrepentimos, Él nos perdona, pero Él siempre está alejado de esa mancha. Para eso está el Espíritu Santo y para eso está el abogado que está sentado, según el texto, a la diestra de Él, que está tratando de pedirle a Dios que aún en su gracia y misericordia y sobre todo justicia pueda tener aún esa paciencia santa y nosotros podamos tener esa puerta abierta de restauración y de arrepentimiento y reconciliación para con Él. Pero mira todo lo que puede provocar nuestra boca. Por eso debemos de ser prolijos con lo que nosotros hablamos. Debemos nosotros de entrar, volviendo al inicio, debemos de volver a estos ayunos de silencio. Yo te invito. Estamos en un tiempo propicio. Estamos en un tiempo donde vamos ya a entrar a un espíritu de mucha mea culpa, de mucha confesión. Vamos a estar viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, constante y masivamente imágenes del Cristo crucificado. Vamos a ver muchas películas, quizá
en la televisión, quizás se van a promover muchos videos en algunas redes, en internet, pero lo más importante en este tiempo es que nosotros podamos crear conciencia de nuestra boca. Y ya en los días sucedáneos estaremos hablando acerca de otros arquetipos de esta águila real, como lo hemos venido haciendo justamente hace una semana. Cumplimos una semana de transmisiones y bueno, todo lo que estamos haciendo aquí en el Evangelio del Lonchecito, ustedes lo pueden ver cuando les plazca, cuando tengan ese tiempo especial, ¿no? En la cuenta de mi Facebook, Teólogo Pedro Bando, ahí van a estarse registrando y acumulándose todas estas series de microprogramas que estamos estableciendo desde aquí a las 5 de la tarde, hora peruana, y del cual estoy muy agradecido a cada uno de ustedes que puedan seguir, ¿no?, todo este proceso que estamos realizando como acompañamiento, ¿no? Ya más adelante vamos a estar con una variedad de muchos temas muy importantes para este tiempo, porque reconozco que hay hermanos, hay personas, hay amigos que han pasado, están pasando, y algunos que quizá no han podido pasar este proceso de pandemia. Y es la familia la que queda golpeada, es la familia la que queda deprimida y no encuentran quizás refugio de consolación para estos tiempos de pérdida. Entonces ya a partir de la próxima semana, cuando terminemos esta serie, vamos a tener un espacio especial para aquellos amigos, personas y hermanos que también quieran comunicarse con nosotros y poder establecer este vínculo, ¿no? La idea del Evangelio del Lonchecito es cada vez no hacerlo un monólogo, sino hacer un diálogo, ¿no? Quizá poder participar, ¿no?, como vamos a tener ya algunos entrevistados, algunas personas que profesionales o que tengan un testimonio, puedan unirse a esta cadena de acompañamiento que sé que va a crecer cada vez más, que va a ser cada vez más productivo y que vamos a poder enlazar y ensanchar mucha fraternidad y mucha confraternidad, y que va a ser un espacio ideal como para poder dialogar y conversar temas que van a ser muy pero muy dedicados al tema no solamente del sufrimiento en este tiempo, no solamente del agobio, no solamente del miedo, de la incomodidad, sino también el tema de la motivación, el tema de la guía espiritual, de qué hacer en este tiempo, y también de la preparación para el duelo, del cual nadie, absolutamente nadie, está libre de poder pasar un fenómeno como lo que están pasando algunos de nuestros hermanos. Muy bien, por lo tanto, tenemos una tareita hasta el día miércoles, ¿no?, que es la de ir perfeccionando la prolijidad de nuestra lengua y de las palabras que salen de ella, ¿no? Y te dejo una tarea muy práctica que tú la puedes realizar, que es que seas testigo de lo que hablas. A partir de este momento, trata de crear un desdoblamiento, sal de ti y obsérvate y escúchate cómo te hablas. Ese es el consejo que te doy. Muy bien, mis hermanos, gracias, y el miércoles nos estaremos encontrando en otro momento más del Evangelio del Lonchecito. Muchas bendiciones y muy agradecidos por su presencia.